Buenas noches, hermanos. Ya está yendo el calorcito. Ahora van a venir con sus gabanes y van a empezar a venir con sus cobijas. Son bien raras la gente. Si tienes tu Biblia, me acompañas en esta noche a la segunda carta a Timoteo. Estamos en el capítulo 3. Bla, 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 bla. Capítulo 3, verso 7 en adelante. Recuerden que el martes que pasó estábamos leyendo el capítulo 3, verso 1. Y estuvimos leyendo características de ciertas personas que iban a venir en los últimos tiempos. Ahora, todo lo que vamos a aprender en esta noche es a continuación de estas características de estas personas, pues sale algo bien interesante. Quiero agarrar del capítulo 3, verso 1, y voy a leer hasta el 6, y después seguimos con el 7, pero no nos vamos a enfocar en el 6 ya, para abajo. Le dice Pablo a Timoteo: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos, comenzamos en esta noche, en el verso 6 en adelante, porque de estos, de la línea que acabamos de leer a continuación, dice que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas, dice, por diversas concupiscencias. Está hablando, por eso es importante siempre tener un contexto de las cosas. Si vamos a empezar a leer del verso 6 en adelante y vamos a identificar el peligro al que se está refiriendo Pablo y a quién se está refiriendo, entonces tú tienes que tener un contexto para que puedas aplicar el peligro al que se refería Pablo y a quién lo está aplicando. Entonces, primero dice el peligro para los últimos tiempos, en los postreros tiempos. Después que lo ha analizado, trata de enseñárselo a Timoteo de una forma específica y entonces va a hacer impacto en algo. Entonces, a mí me llama la atención en esta noche porque se tira directamente sobre cierto tipo de personas. Y estas personas quedan totalmente identificadas, quedan totalmente expuestas, porque dice, porque estos, o sea, el tipo de persona que estaba hablando en los 5 versos anteriores, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas, dice, las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Dice, estas, refiriéndose a estas personas, o sea, primeramente hace la lista de la persona que va y agarra a su presa. Ahora, la presa, que es una mujercilla cargada de pecados, concupiscencias, dice, esta siempre,
Ahora se refiere a quiénes son las víctimas, quiénes son a las que atacan. Este tipo de personas, ¿y cuál es su víctima? Por eso en esta noche yo quise poner este título a nuestra predicación, una mujer en santidad. Porque una mujer en santidad, el lobo viene y no la agarra. El lobo no la puede agarrar, porque ella está anclada, está en las cosas del Señor, está en sumisión a Cristo, está en oración, y no es fácil que venga el lobo y se la quiera devorar, porque ella está preparada. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo sobre ciertas personas. Las identifica y les dice, estas siempre están aprendiendo. Wow, eso me llamó mucho la atención. Porque hay personas, a nadie nos gusta que nos digan, más ahora en el tiempo que estamos viviendo, cuando le quieres decir algo a una persona, oh, tú me estás juzgando. Oh, ya me estás juzgando. No, pero es que nada más estaba viendo, no, es que vete a ti primero. Oh, ya me juzgaron, me estás juzgando. El tiempo que vivimos es bien peligroso porque no queremos aceptar corrección. Nadie quiere aceptar corrección. Es increíble que alguien haya estado en una célula por ciertos años, 10, 15, 20 años, y sigan aprendiendo y nunca lleguen al conocimiento de la verdad. Dice Pablo que estas las identifica. Quiere decir que no tiene crecimiento esta persona. Quiere decir que esta persona nunca tuvo madurez. O sea, yo pienso 10, 15, 20 años, si la persona no ha tenido madurez, esta muchacha no ha tenido madurez, esta mujer no ha tenido madurez, porque viene el lobo y se la come de repente, o sea, es algo peligroso. Pero Pablo le dijo a Timoteo, ¿quiénes iban a ser en los últimos tiempos y a quiénes iban a atacar? Entonces a un hijo de Dios, a una hija de Dios, no es tan fácil que quepa en esta condición. Somos imperfectos, sí lo sé. El Señor nos llama a santidad. Vamos a tener unos versos a continuación preciosos. Pero dice en el verso 7, dice, estas siempre están aprendiendo. Y nunca, hay personas que lo ven como de la forma más natural. Está diciendo Pablo que nunca, o sea, eso es normal, no. Pablo no estará diciendo como es que es algo natural, que es algo que está bien. Dice, estas nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No han madurado, no pueden madurar. Se quedan en un nivel estancadas, están ahí. Llega quien venga que venga, viene el movimiento que venga, la ola que venga, las arrastra a como venga la ola, el viento se las lleva, las mueve a como sea, porque no están arraigadas, porque no han llegado al conocimiento de la verdad, porque son babies en Cristo, porque todo el tiempo les tienen que estar dando biberón y porque todo el tiempo están arrastradas, cualquier movimiento las puede arrastrar, están en peligro tremendo. Están siempre aprendiendo, dice. Entonces, es importante que observemos y veamos en qué posición estamos. Cada uno de nosotros en qué posición estamos. Pienso que no es tan fácil que quepa en uno de nosotros todas estas señales. Pero Pablo lo dijo que para los últimos tiempos, la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia bien peligrosa. La iglesia en la que estamos viviendo es el tipo de la Odisea. Cuando vemos a través de la historia de la iglesia y empezamos a arrancar desde todos aquellos que padecieron sufrimiento y pasamos por la Odisea y llegamos en el tiempo que estamos, acabamos de pasar Filadelfia, la iglesia se puede decir perfecta porque el Señor no se queja de ella en el libro de Revelaciones. Pero cuando llega a nuestro tiempo, cuando pasa a través de nosotros, de la Odisea, entonces tiene ciertas características.
Es una iglesia bien peligrosa en el tiempo que estamos viviendo. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca aprenden. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, dice en Pedro, capítulo 3, verso 1, dice, ustedes mujeres, dice, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de ustedes, por la conducta de las mujeres. Hay muchas personas que no creen en la palabra del Señor, pero cuando vean su conducta de ustedes, entonces tienen que ser ganados para Cristo por la conducta de ustedes, de las mujeres. Estamos hablando ahorita directamente de las mujeres. Ya habrá tiempo que hablemos para los hombres, también van a hablar para los hombres. Dice en Pedro, el primer capítulo, verso 3:2, dice, dice que consideren su conducta casta y respetuosa. Es bien importante que consideren su conducta, que sea casta y que sea respetuosa. Esa es la mujer que teme al Señor. Esa es la mujer para los tiempos en los que estamos ahorita. Pero tan difícil por el movimiento en el que estamos parados, cómo está corriendo los vientos. Es tan difícil, pero no es imposible. Cristo todavía no ha venido por su iglesia. Aún no se ha completado el número que el Señor quiere de esas personas. La iglesia sigue aquí en la tierra. Las mujeres siguen entrando a la iglesia. Pero el Señor quiere que sea una clase de mujer. Está esperando una clase de mujer. Dice en Hebreos 12:4. Checa, esto es bien importante. Dice el escritor a los Hebreos, dice, sigan la paz con todos y la santidad. El Señor quiere que sigan la santidad. Acuérdense que estamos refiriéndonos directamente a las damas en esta noche, para todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Es para las damas, porque le está diciendo a las mujeres. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, dice que sin la cual nadie va a ver al Señor. Ahora, cuando yo observo este verso es bien delicado. Y Pablo, por supuesto, el escritor de los Hebreos lo está escribiendo a la iglesia de los hebreos, de los judíos. Cuando dice que sin la santidad nadie va a ver al Señor, en primer lugar que nada, la santidad es a través de Jesucristo. Es a través de recibir a Jesucristo y que Él me ponga su espíritu en mí, y entonces la santidad entra automáticamente en mí. Ahora observa esto, la santidad y la responsabilidad que yo tengo como creyente. La mujer, cuando recibe a Jesucristo, recibe la santidad por medio de Jesucristo. Ahora este tema lo estaba hablando directamente el escritor a los hebreos, porque los hebreos estaban de una forma convirtiéndose de la ley al cristianismo. Y el escritor es fuerte contra ellos y les dice a través de la carta a los hebreos que no es a través de los machos cabríos, que no es a través de aquellos sacrificios, pero Jesucristo cumplió todo eso en su persona. Entonces no era ya a través de algo que ellos pudieran hacer, no era a través de algo que ellos pudieran ofrecer, pero era que directamente tenían que recibir el regalo de Dios a través de Jesucristo, el Cordero de Dios, y ponerse esa santidad en ellos. Entonces ahora cuando nosotros nos ponemos la santidad de Jesucristo, el Señor nos llama a que vivamos una vida en santidad. Dios nos separó del mundo, dice la palabra del Señor que estamos en el mundo, pero no somos en el mundo. Santificado quiere decir aquel llamado a iglesia que es llamado a salir. No pertenecemos a este mundo, estamos aquí, pero por cierto tiempo estamos esperando la transformación de nuestros cuerpos. Entonces el Señor quiere que nosotros estemos brillando como luz. El Señor quiere que estemos actuando como sal. El Señor no quiere que estemos actuando como azúcar.
El Señor no quiere que estemos a una luz de 30 o 40 watts. El Señor quiere que estemos alumbrando a 220 watts. El Señor quiere que estemos alumbrando fuerte. Entonces, cuando Él dice, el escritor a los hebreos dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, el Señor nos llama, primeramente, Él nos santificó y después nos llama a vivir una vida en santidad. Porque dice en el libro de Revelación, en el capítulo 22, dice, el que es santo, santifíquese todavía. Entonces tenemos una responsabilidad de santificarnos. No nos podemos quedar en el mismo nivel que cuando recibimos a Jesucristo. No podemos quedarnos en ese mismo nivel de babies. No nos pueden estar cambiando el pañal cada rato. No nos pueden estar dando leche. No puede ser eso. Tenemos que crecer. Tenemos que madurar en las cosas del Señor. Tenemos que observar atrás y ver si todavía somos aquella persona de hace 10, 7, 15, 20, 30, 40 años cuando recibimos a Jesucristo. Necesitamos saber cuánta madurez hay en nosotros. El Señor nos dice, el Señor a través de su Espíritu Santo nos redarguye en ciertas áreas y tenemos que atender cuando el Señor nos está hablando. No podemos quedarnos en esa área. Entonces a las mujeres, el Señor les llama a través del apóstol Pablo que no se queden aprendiendo todo el tiempo y que no haya algo que siempre se van a quedar a un nivel sin maduración. La persona tiene que madurar, tiene que haber una madurez en uno. Porque si no hay madurez en uno, entonces, checa esto. Podemos observar varias veces cuando no hay madurez, estos son unos de los signos de lo que aparece cuando no hay madurez en uno. Estamos mandando textos desde cuando está dando el servicio, el pastor, están mandando textos, están viendo su Facebook, están viendo cosas que no deben de estar viendo. Hay quienes han optado por poner su Biblia en su teléfono, ok, está bien. Es entre ustedes, les gusta tener la tecnología, que está bien. Pero tener el Facebook o estar mandando textos, yo no lo apruebo. No pienso que es algo que está bien. Es una falta de respeto a las cosas del Señor. Entonces, algo que puedes observar así rápido en una persona, cuando ves su tipo de madurez, es porque está haciendo eso. Porque está mandando textos o está en Facebook, está haciendo otras cosas, está en la internet. Usualmente se duermen. Muchas personas se duermen porque el servicio es agotador, es cansado para ellos. Checa estos versos que te quería enseñar aquí. Dice en Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2. Dice, amados, dice, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántas hijas de Dios? Son hijas de Dios, somos hijos de Dios. Pero Dios no quiere que nos quedemos en ese tamaño, que no quiere que nos quedemos cuando venimos a recibir a Jesucristo. Lo que estábamos predicando el domingo. Muchas personas han sido salvas porque vinieron enfrente, recibieron a Jesucristo y la palabra de Dios no puede ser abrogada. Cuando creemos con el corazón y confesamos con nuestra boca, dice en Efesios, en el capítulo 1, que Él nos sella, Él pone su Santo Espíritu en nosotros. Pero qué triste que nunca podamos crecer y que nos quedemos hasta ahí. Nos retiramos de aquí, viene la emoción en el momento, por supuesto, pasamos a nuestra silla, salimos y hacemos nuestra vida como que nada pasó. Se necesita madurez, tenemos que empezar a crecer. No podemos quedarnos en ese mismo nivel. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado lo que has de ser. No se ha manifestado lo que yo voy a hacer en otro tiempo. Pero sabemos, eso se llama confianza en Dios, hermanos. Sabemos, yo tengo la seguridad. Sabemos que cuando Él se manifieste, o sea que hay una promesa que Él se va a manifestar. Cuando Él se manifieste, dice, seremos. Hermano, eso es precioso. ¿No te alegra eso? Vas a ser igual que Él.
te va a dar un cuerpo semejante. Dice también a los filipenses, le dice de esa forma, Pablo. Este es el apóstol Juan, pero Pablo le dice a los filipenses que seremos semejantes a Él. Él nos va a dar un cuerpo diferente. Hermano, ¿es mucho creer eso para ti? La verdad es algo del otro mundo, porque sí es del otro mundo. Pero ¿sabes qué? Yo le creo a Él. Honestamente, en nuestro cuerpo nos dolemos tanto, te dan dolores por acá, te dan dolores por allá, achaques, dolores de cabeza. Y ¿sabes qué? A veces dices, híjole, ya, Señor. Imagínate una persona que ya está en cama, que ya está en sus años grandes. No quiero decir años porque luego dicen, digo una edad y se ofenden muchos. No, dice, estoy todavía joven. No, por eso mejor ya no digo años. Bueno, los que de 120 para arriba. Y si hay personas que tienen 120 años y andan caminando. ¿Sí sabías eso? Creo. El año que pasó dijeron que murió la persona más grande que había, no recuerdo si fue en China, 130 y tantos años. Dije, ¡ay, mamá! Y caminaba todavía. Aquí tenemos 40 años y ya no queremos caminar. Ya nos agarramos del carrito de la marqueta para entrar. Andamos buscando un carrito y me dice mi esposa, cuando llego a la marqueta le digo, yo agarro el carro. Dice, sí, ya sé. Yo agarro mi carrito y yo lo voy manejando. Me sirve. Tenemos 40 y tantos años y ya nos duele todo. Ya no queremos este cuerpo, muchas veces no queremos este cuerpo. Pues Dios nos va a dar otro cuerpo conforme a su semejanza. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Hermano, Daniel lo vio. Daniel lo vio cuando estaba en el río con sus amigos. Y ¿sabes qué? Les entró un pánico, les entró un temor. Y Daniel lo vio y sus fuerzas se le fueron. Porque lo vio a nuestro Cristo glorificado, más fuerte que el sol, su rostro, sus ojos como llama. Juan, el amado, lo vio también en la isla de Patmos, en una revelación que tuvo. ¿Y sabes qué? Cayó también. Nadie puede ver a Dios y vivir. Nadie lo puede ver y vivir si Dios no hace algo. En el momento, muchas veces decimos, Señor, muéstrate a mí. Moisés le dijo, Señor, quería ver al Señor, le dijo el Señor, me voy a mostrar a ti, Moisés, pero no te puedo mostrar toda mi gloria porque vas a morir. Nadie ha visto a Dios y puede vivir. Y le mostró sus espaldas nada más cuando pasó su gloria. Pero un día nosotros vamos a ver a Cristo en toda su gloria, es lo que dice Juan. Lo veremos tal como Él es. Y sabes que no nada más lo vamos a ver tal como Él es, pero vamos a venir con Él, vamos a venir en gloria, va a venir con sus ángeles, va a venir con su army, va a venir con la iglesia. Pero, dice Juan, capítulo 1 de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 3, dice, todo aquel, recuerden que le estamos hablando a las mujeres, y toda aquella que tiene esta esperanza, ¿qué pasa? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Yo no quiero sentir como que se sientan que estamos atacando a las mujeres, no las amamos, amamos a nuestras hermanas, pero simplemente Pablo escogió hablar sobre este tipo de mujeres. Ahora yo pienso que esto no le queda a nadie de aquí de nuestra congregación. Pero es el tipo de mujer que va a haber en los últimos tiempos. Nunca aprenden, nunca conocen la verdad, siempre están aprendiendo, y no tienen el crecimiento. No hay la madurez en esas personas. Si es que llega de repente el lobo y se las come, llega de repente la situación y las arrastra. Cualquier viento de doctrina, pum, las tira. Entonces, ese es el tipo de mujer al que se está refiriendo el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo. Dice, de la manera que Janes y Jambres, ¿qué nombres, no? Janes y Jambres
resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Como esos nombres no habían sido revelados nunca antes, porque no se habla en la palabra del Señor de Janes y Jambres. Pero en el año 67 aproximadamente que está revelando esto el Señor a Pablo, por medio del Espíritu Santo, le dice una situación que ocurrió algunos 1500 años antes, unos 1500 y ferias, 1600 años antes de Jesucristo. Se lo revela estos nombres que quizás nadie sabía, que se llamaba Janes y Jambres, aquellos que cuando Moisés se paró frente a Faraón y empezó a hacer los prodigios de Dios, y Faraón llamó también a sus magos y empezaron a competir unos con los otros. Y resulta que nadie sabía los nombres de estos personajes. Pero resulta que por el Espíritu Santo el Señor le revela a Pablo y Pablo le dice a Timoteo que se llamaban Janes y se llamaba Jambres el otro. Wow. Como el Señor nos revela ahora por medio de su Espíritu Santo que nos va a transformar nuestro cuerpo, que nos pone esa esperanza en nosotros y nos dice que nos purifiquemos y nos dice que nos mantengamos en santidad. La iglesia de nuestro tiempo estamos caminando en un mundo bien oscuro y tenemos que mantenernos en santidad. Tenemos que ser la luz que Dios quiere que seamos. Así es que se llamaban estos dos tipos que estaban frente a Moisés. Pienso que algunos de ustedes han visto la película de Moisés. Y a mí me gusta cuando avienta su vara a Moisés y se convierte en serpiente, y después el otro avienta también otra vara y empiezan a pelear entre las dos, pero esto es una película nada más. Pero el Señor le dice a Pablo, dile a Timoteo cómo se llamaban ellos. Dile cómo se llamaban aquellos dos magos que estaban ahí. Uno se llamaba Janes y el otro se llamaba Jambres. Wow. Después de más de 1500 años, le dice cómo se llamaban aquellos dos tipos. ¿Sabes que Dios sabe desde el primer hombre que ha estado aquí en la tierra hasta el último que va a estar aquí en la tierra? Él lo sabe por sus apellidos, quién es su madre, quién es su padre, y Él tiene en un libro todas las acciones que va a hacer cada uno. Pero está permitiendo que cada uno camine por el libro que Él ya tiene escrito. Porque un día nos va a enseñar, sí, yo te formé desde el vientre de tu madre. Yo te permití que hicieras todo lo que yo ya había visto que ibas a hacer. Y el Señor le tiene un video a cada ser humano, a cada uno individualmente separado. Y Él nos puede detener el video con cada segundo, con cada milésima de segundo. Y decir, esta fue tu vida. Yo te formé en el vientre de tu madre para que hicieras esto y esto y esto. Yo te di libre albedrío. Pero sabes que tú escogiste irte por este camino. Mi palabra enseña esto, pero tú decidiste por tu necio corazón hacer lo otro. Yo te enseñé el camino derecho, pero tú escogiste el lado torcido. Yo te enseñé los caminos de la verdad, pero tú escogiste la mentira. Yo te dije por aquí es la vida, pero tú quisiste la muerte. Y no hay nada que esté oculto al Señor que no haya de revelarse algún día. Todas nuestras obras que hacemos, todos nuestros pensamientos, todo va a ser descubierto un día. La iglesia, nosotros tenemos salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vamos a pasar un día por un juicio diferente con Él. Personas que van a pasar por el gran trono blanco, esas personas van a ser ejecutadas, pero nadie va a llevar a una persona en contra de su voluntad a donde quiere ir. El Señor nos ha dado libre albedrío a cada uno de nosotros. Cuando nosotros estemos la iglesia ante el tribunal de Cristo, el Señor nos va a dar coronas, nos va a decir, hiciste esto y no hiciste lo otro. Cuando estabas tocando aquella guitarra, pues esto estaba en tu corazón, lo estabas haciendo para vanagloria de tu nombre, para que te aplaudieran, y no era la gloria para mí. Cuando estabas predicando en aquel púlpito, te quisiste lucir con tales palabras y se te trabó la lengua, porque yo doy la sabiduría, y te quisiste gloriar y la gloria no era para ti, la gloria era para mí. Esto no es para ti, esta corona no te la puedo dar, esta corona se queda aquí. Y cuando saliste a evangelizar y hablaste a aquellas personas y te quisiste
enseñar tu persona, tu sabiduría, y estas personas no te oyeron porque te quisiste gloriar. Esta corona no te la puedo dar, porque hasta esas dos almas se perdieron, esas dos almas con que fuiste a hablar. Y el Señor nos va a enseñar exactamente lo que había en nuestro corazón cuando estábamos haciendo su obra. Entonces tú ibas a la iglesia porque tú estabas buscando este término. Por eso es que tú ibas a la iglesia. Eres salvo porque recibiste a Jesucristo, y aquí te lo puedo enseñar. Te puedo enseñar a través de este video algo que nadie puede ver. Los doctores no pueden ver lo interior que hay en el corazón. Pero yo sí te puedo enseñar lo que había en tu corazón cuando recibiste a Cristo. Cuando te presentaste aquella noche enfrente y recibiste a mi Hijo Jesucristo, pues hubo en tu corazón sinceridad. Y desde ese momento quedaste sellado. Y si eres mi hijo, pero no te mereces esta corona, tampoco te mereces esta otra corona. Esta tampoco te la mereces. Dice la palabra del Señor que seremos salvos, algunos van a ser salvos así como por fuego. Así como cuando te dijeron en la primaria, te debía de reprobar, pero me das lástima. Te voy a dar un 5.9, así como por fuego. Pásale. De panzazo, así dicen en el DF, así decimos. Pasas de puro panzazo, nada más para que no te agarre tu papá ahorita que llegues. Y nosotros, ok, démelo ya. Dice el Señor que algunos van a ser fuegos así, salvos así como por fuego, o sea, como quemándose. Pero ahí está la misericordia de Dios, ahí está la soberanía de Dios, ahí está el entendimiento de nuestro Dios soberano. Él sabe perfectamente a través de qué estás, a través de los problemas que vas a estar mañana. Señor tiene control perfectamente de nosotros. Él puede dejarnos ir a través de una situación, o Él puede decir, hasta aquí, te voy a permitir que vayas, pero ya no aguantas más. El Señor sabe, mira, observa esto, qué precioso Dios es el que tienes. El Señor sabe de tus fuerzas internas para ir a través de una situación. Porque hay veces, yo sé que hay veces que has llegado a un momento donde dices, ya no me puedes dar más. O sea, ya no puedo soportar más. Si mañana esta situación sigue así, estoy seguro que no me voy a parar. Estoy seguro que ni siquiera de tu nombre voy a hablar, porque a lo mejor no tienes control de mi situación. Y dice el Señor nos conoce perfectamente, dice, no, si vas a aguantar, te voy a apretar los tornillos otro poquito, si vas a aguantar. Y nos mete otro ratito, y llega el momento en que nos desesperamos, y dice el Señor, ok, ahora sí ya no aguantas. Y le baja el fuego un poquito, y nos libra de las cosas. De repente encontramos salidas para esto, para lo otro, y llega el momento en que decimos, oh, sí, hoy sí la hice, y andamos corriendo, y se nos olvidó todo el problema que teníamos. Pero no estés tan contento, porque el Señor no quiere que nos quedemos en ese nivel. El Señor nos va a empujar para que nuestro carácter, nuestro hombre interior en Cristo crezca más. Entonces la prueba ya no va a llegar de ese tamaño. El Señor deja que nos agarremos fortaleza, que nos pongamos fuertes, y después nos empieza a meter otra vez. Pues sabes que cuando terminan ciertos años, cuando pasan ciertos años, cuando amas al Señor y vas a través de esas circunstancias, entonces aprendes a oír, empiezas a aprender a cerrar la boca, empiezas a ver cosas y hacer como que no las vistes, empiezas a tener más misericordia con las personas, ves la necesidad de alguien y te acercas más y le un poco más. Aunque no lo conozcas, ¿qué está pasando contigo? ¿Puedo ayudarte en algo? Tu persona empieza a cambiar, es diferente. Ahora eres más como Cristo, no es más como tú eras antes. Dios quiere que su Hijo se vaya formando en nuestra persona, y se va formando a través de las circunstancias, a través de las adversidades, a través de las pruebas. Así es que cuando pasan ciertos años, pues la persona que antes era salvaje, la persona que antes era habladora, que antes no podíamos tener un secreto, la persona aprendemos a callarnos, vemos cosas y como que no vi nada. Empezamos a dejar que hablen las personas, y si vemos que nuestro hablar va a destruir, mejor aprendemos a callarnos. Empezamos a entender lo que es guardar silencio, empezamos a saber lo que es saber guardar la paz. Muchas veces porque le digas a una persona,
porque tú ganes una discusión, porque tú ganes un altercado que hay. Tú puedes levantar la voz más fuerte o puedes decir que ganaste, pero en verdad perdiste la circunstancia. Porque en verdad puedes poner triste a una persona o puedes salir de ahí como decir, lo dejé callado yo, la dejé callada yo, pero en verdad el que perdió fuimos nosotros, porque no ganaste esa situación. Quizás había alrededor personas y rompiste la paz que había alrededor de todo ese lugar. Rompimos la paz, rompimos la armonía, mandamos triste a una persona y llega el momento en que dices tú, no es necesario hacer esas cosas. Muchas veces tú sabes que vas a tener la razón, pero tienes que callarte. A veces tenemos que callarnos. Y cuando callamos, cuando el Señor nos enseña a callar, entonces damos una lección más bonita. Empiezas a dar una lección a las personas, que las personas saben que tú tenías la razón. Y cuando no hablas, las personas se quedan con algo dentro de ellas. Dicen, wow, hablé, me defendí, pero sé que estoy equivocado. ¿Y qué crees? Eso no se queda, no se queda así. Siempre el Señor viene y se glorifica. Vamos creciendo día con día. Estas cosas no las aprendes de un día a otro. Nuestro carácter va siendo moldeado día con día. Cada vez el Señor nos da más sabiduría, nos mete a través más del fuego, nos mete a través de ciertas circunstancias, que veamos ciertas cosas, que pasemos tremendas experiencias, tremendas pruebas, pero ¿sabes qué? Yo he aprendido algo con el Señor, que la persona que yo era cuando recibí a Jesucristo, algunos años, no lo soy más. La persona que era ayer, no lo soy ahora. El Señor te cambia cada minuto, el Señor te cambia cada hora. No es la misma persona. Siempre el Señor nos va transformando ciertas áreas de nuestra vida. No vas a ser la misma persona, no puedes ser la misma persona. Pienso que muchos de ustedes hemos cambiado en diferentes ritmos. Algunos han crecido un poco más rápido, otros más despacio, pero ¿sabes qué? Nunca vas a ser la misma persona que cuando tú recibiste a Cristo. Si tú recibiste a Cristo genuinamente en tu corazón, tú no puedes quedarte así. Algo tiene que suceder cuando alguien recibe a Cristo. Cuando alguien recibe a Cristo genuinamente, cambios tienen que haber en esa persona. No puede quedarse una persona así, porque Cristo es causa de romper. Cuando viene a través de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo, Cristo rompió el tiempo. Y si rompió el tiempo antes de Cristo, después de Cristo, cuando recibimos a Cristo, entonces las personas dicen, este era así, esta era así, yo la conocí, sí era. Pero cuando Cristo se enseñó en mi vida, entonces quedó un antes y ahora es un después. Eso es lo precioso que hace Cristo en nuestras vidas, nos transforma de esa forma. Cuando las personas empiezan a verte caminar, no somos perfectos. No somos perfectos porque vamos a ser perfectos hasta que estemos ante su presencia. Pero cuando la gente te empieza a ver caminar, cuando empieza a ver hablar a esa persona, empieza a ver que tu modismo, tu forma de caminar, tu forma de actuar, tus modales cambian, la forma en que tú eras ya no es la misma persona que antes. ¿Sabes por qué estás cambiando? Porque estás siendo transformado a la imagen de Jesucristo. Día con día, poquito a poquito, no te desesperes. Si te digo algo, no te desesperes. Cuando recibimos a Cristo por primera vez, digo por primera vez, y lo quiero decir de esta forma, cuando yo recibí a Jesucristo, aquella noche en mi casa, después oía que íbamos a los servicios, y venga para enfrente si quiere recibir a Jesucristo, y Dios le va a dar la vida eterna, y bla, 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 el predicador, y haga la oración. Si no quiere pasar aquí enfrente está bien, pero desde su lugar puede hacer la oración, y otra vez recibí a Cristo yo. Y lo volví a recibir, y lo volví a recibir, y cuando iba a ciertos lugares, a una iglesia grande, y había el show y todo eso, decía, oh, aquí se mueve mejor el Señor, a lo mejor aquí me sella mejor. Y decía el pastor, reciba a Cristo, y yo, ok, otra vez recibí a Cristo. Que me lleva algunos años, que nos ha llevado algunos años, madurar
y entender que Cristo se mueve milimétricamente, ¿cómo se dice? Es milimétricamente, que Cristo se mueve, que Cristo está en todos lugares. En cualquier lugar está Cristo donde le adoran, donde están reunidos uno, dos en su nombre, ¿cómo dice? Ahí está el Señor. Cuando más de uno está reunido en su nombre, ahí está el Señor. Y me tocó aprender, entender esto a través del tiempo, que Cristo dice que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así es que entendí que cuando predicaban, Cristo está entrando, Cristo está pasando, tócalo, no lo dejes que se vaya. Dije que se vaya. Empecé a entender que Cristo es omnipresente, que Él está presente en todos lugares, que no se puede ir, que Cristo está en cada milímetro de este lugar, que Cristo mora aquí adentro. Y dije, wow, está cerrado, hermano, con lo que estás diciendo. Está levantando en eufor a todas las personas que están ahí. Y las personas se ponen como en otro rollo, como en éxtasis, como que no se vaya, o sea, tócale para allá, porque a lo mejor se fue para allá. No, Cristo mora aquí adentro, Cristo no se va, Cristo está aquí. Entonces, hay veces que estás estudiando la palabra del Señor y viene aquella respuesta del Espíritu Santo y dices, se te sale una lágrima o algo y empiezas, wow, te metes en la Escritura. Ni modo que digas en ese momento, no te vayas, Cristo, no te vayas. O sea, es el Espíritu que lo estás alimentando a través de su palabra. Y el Señor está hablándote a tu persona, está hablando a tu espíritu. Y lo único que haces es que se te salen las lágrimas o algo y estás metido en la palabra del Señor. Y no es como que Cristo se me va a ir o algo, no, estoy teniendo un diálogo con Él a través de su palabra. Entonces vas aprendiendo a través del tiempo tu relación con Cristo, qué es caminar en santidad, qué es lo que el Señor pide, que demanda de nosotros. Es precioso entender eso. Entonces ya cuando vienen aquellas cosas que empiezas a ver que mega iglesias y todo este rollo, dices, bueno, algún día vamos a llegar al conocimiento de la verdad todos. Pero el Señor si estás en el capítulo 3, verso 11, en verso 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Qué quiere decir doctrina, hermanos? Yo les quiero preguntar. ¿Qué quiere decir doctrina? Dice, su doctrina quiere decir, es un conjunto de normas, de creencias por las cuales nos regimos, por las cuales caminamos. Nosotros somos cristianos. Cristiano quiere decir uno como Cristo. Entonces, el conjunto de normas por las cuales nos regimos, las que nosotros practicamos y creemos, fue la forma en que caminó Cristo. Esa es nuestra doctrina, ese conjunto de ideas. Entonces, somos cristianos, es mi doctrina cristiana. Entonces, Pablo, por supuesto que él era un cristiano, hablaba de Jesucristo, de las normas por las que él se regía, por lo que él creía. Entonces le dice a Timoteo, pero tú has seguido, dice, mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, quiere decir constancia, ánimo cuando están las adversidades, longanimidad. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos a través de las adversidades, estamos a través de los sufrimientos y sabes qué? Hay longanimidad en nosotros, tiene que estar la constancia. Cuando llega todo eso, mi hermano, tenemos que ponernos fuertes, tenemos que pararnos seguros de lo que hemos creído y seguir caminando en esa línea. Dice el verso 11, que también ha tenido, dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron, dice, en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Recuerdas allá en Listra cuando apedrearon a Pablo? Apedrearon a Pablo y quedó, yo pienso que estaba muerto. Pienso que estuvo muerto porque para viajar al tercer cielo, pienso que se desmayó mucho tiempo para haber viajado al tercer cielo. Pablo estuvo muerto, por supuesto que estuvo muerto y el Señor lo regresó a la vida. Pablo tuvo oportunidad de visitar el tercer cielo y bueno, nos dice unas cosas preciosas. Dice el verso 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, agárrense. ¿Quieres vivir tú piadosamente en Cristo Jesús? Yo te quiero decir algo. Piadosamente en Cristo Jesús quiere decir que no tengamos. Acaban de ejecutar en una familia en Siria
ejecutaron al pastor y por lo menos es la noticia que leímos en la mañana, y a su hijo le cortaron los dedos enfrente del pastor. Ejecutaron a su familia y los crucificaron. Lo único que tenían que decir es, conviértete al Islam. Me convierto al Islam y no pasa nada, aquí no pasó nada. Todo el que quiera vivir una vida piadosa, yo sé que se han mofado algunas veces de ti, tus amiguitos, o has perdido muchos amigos. Quizás en tu familia se han reído de ti. A mí no me importa quién se ría de mí, porque al fin del día, al fin de cuentas, siempre al que le hablan por teléfono le dicen, ora por mí, por favor, porque estoy pasando en esa situación. ¿Y yo quién soy para que me pidas que ore por ti? Porque saben que tenemos un acceso con el Señor. Si ellos supieran que pueden hacerlo también, pero saben a quién se acercan. Entonces, vas a padecer persecución, se van a mofar de ti, se van a reír de ti. Quizás en el trabajo se ríen algunos de ustedes, en la escuela. Quizás te toca el momento en que dices, cuando te preguntan, ¿eres cristiana? Sí, dice mi papá. No. No le preguntaron a tu papá, ¿eres cristiana? Usted tiene que decir, sí, soy cristiana, represento a Jesucristo. ¿Eres cristiano? Pues mi papá me lleva a la iglesia. No, te pregunté si eres cristiano, no si te llevan a la iglesia. Entonces ahí está cuando no hay el fundamento, cuando no hay la dedicación, cuando no hay la genuinidad de una persona en el interior. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente, dice que van a padecer persecución. Honestamente te digo algo, el tiempo que estamos viviendo aquí, hemos empezado a ver tales cosas. En América estamos tranquilos todavía, pero vienen movimientos fuertes. Ayer estuvieron removiendo los 10 mandamientos en Oklahoma. ¿Qué fue Oklahoma? Para que veas lo que viene para esta nación. O sea, las cosas apenas están comenzando, pero viene el tiempo fuerte. Entonces, todo aquel que quiera vivir piadosamente, vas a padecer persecución. Vas a padecer, por supuesto, alguien que va a estar molestando. Entonces, en la iglesia primitiva, hubieron los problemas con los cristianos y con los judíos. En el tiempo de la iglesia, remontándote a algunos años atrás, la persecución que tuvo la iglesia cristiana también por parte del Vaticano y todo este rollo, cuántas personas mataron, cuántas personas torturaron. Y sabes que hemos entrado en una era donde estamos viendo lo que está sucediendo con ISIS en el Medio Oriente. No ha sucedido nada aquí en América, estamos bien tranquilitos, pero ¿sabes qué? Viene el día que si el Señor no nos saca de aquí, la iglesia va a padecer unas persecuciones fuertes. Entonces, pedimos siempre por nuestros hermanos que están allá en el Medio Oriente, en Siria, en Irak, en Afganistán, Pakistán, toda esa región, en Israel también, porque no viene algo tremendo. Pues ¿sabes qué? Nosotros que estamos aquí en América no hemos padecido nada. Esto está a punto de comenzar, pero el Señor le dice a Pablo le dice a Timoteo, esto va a suceder en los últimos momentos de la iglesia, al final de los tiempos, antes que la iglesia sea sacada de aquí. Entonces, que Dios los bendiga, hermanos. Si padecemos persecución, si padecemos algo por Cristo, usted párese y ¿sabe qué? Diga quién es. No podemos decir que no creemos en Cristo porque eso es por lo que andamos caminando, eso es nuestra creencia. Cristo va a venir un día y nos va a rescatar de todo esto. Mientras tanto, tenemos que pararnos firmes y declarar en quién hemos creído. Padre bendito, te damos gracias.